caso de México, ¿no? La política comercial de México a través del tiempo, primero era una política industrial porfirista, después tenemos una segunda parte que es la política nacionalista, y tenemos una que duró muchos años en el país, que se llama la política de sustitución de importación. Esta política tuvo aproximadamente en el mercado años. Y lo que se buscaba es que, no sé si usted ha escuchado ahí, muy redundante acá en México, que hablan sobre el consumo de lo que es el mercado nacional. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, pues yo diría que en esos 35 años no tuvo un éxito así vital, ¿no? Que digamos, que pudiera decir, ¿sabe qué? Con este modelo nos quedamos, ¿no?, dentro de la política comercial. Al no tener mucho éxito esta política durante tantos años, y a pesar que tenía un presupuesto por parte del gobierno, llegamos a la política neoliberal. La política neoliberal abarca acerca de la globalización para ir por los años 1980. Y empieza con la Madrid y después sigue con Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari, México, mire, ya estábamos en el año 86, o sea, para ese entonces ya había muchos países que ya andaban por el lado de la globalización y México todavía no se había incorporado abiertamente al comercio internacional como tal. Y México se integra al GATT. El GATT es una organización de aranceles que controlaba en ese entonces el mercado internacional. Ya en 1993 pasa a lo que ahora lo conocemos como Organización Mundial de Comercio. Pero tal vez acá viene una de las partes más importantes. Inclusive los tratados de libre comercio agarran de tal importancia de que está dentro de la Constitución. O sea, no es así que, o sea, mejor dicho, no es algo que se acuerdan entre países, no, esto viene toda una estructura jurídica, inclusive en el caso de México. Entonces, una vez que en 1986, cuando sube Salinas de Gortari al poder, hace la apertura totalmente al mercado internacional y México también ingresa. Acá la pregunta habría que hacerse, ¿no? ¿Por qué en la tercera política de sustitución de importación no tuvo éxito? Bueno, ese es algo muy importante porque si el éxito hubiera sido ahí, yo pienso que se hubiera sufrido poco, porque para ingresar al mercado internacional hay muchas situaciones que son muy complicadas, o sea, no es así de que yo quiera venderle a fulano, a sultano, ¿no? Y acá también hay una diferencia. Un tratado de libre comercio es un proyecto que se presenta, por ejemplo, a la Cámara de Senadores. Una vez que se presenta a la Cámara de Senadores, se presenta a diputados, de diputados pasa a senadores y finalmente el presidente firma el tratado. O sea, es todo un proceso que puede durar 1 año, 2 años, todas las negociaciones entre los acuerdos entre ambos países. Bueno, dentro de esta política neoliberal, entonces, pues, prácticamente México abre la apertura. Y se presentan, y en ese plan que hay de inserción al mercado internacional, por supuesto que hay ciertos objetivos que es lo que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, delante le comentaba que esta ley de los tratados de libre comercio se aprobó el 2 de septiembre del 2004. Inclusive está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta publicación contiene ciertos objetivos generales por qué se va a hacer el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El primer punto de los objetivos generales es contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana. Esa era una de las razones
¿Por qué? Que se va a justificar porque es necesario firmar tratados libre de comercio. El intercambio de bienes y servicios, pues de una otra manera se benefician a ambos países, ¿no? Si yo compro y yo vendo, pues es. Segundo, propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país. El hecho que nosotros vendamos en México, se venda materia prima a otros países, es una forma de favorecer a quien compra, ¿no? Porque si ellos no lo producen, entonces nosotros le podemos vender lo que ellos no producen. Ahora, acá algo bien importante también, hasta donde yo sé, no existe país en el mundo que tenga todos los recursos para poder producir un bien o un servicio. O sea, no, siempre va a necesitar del uno al otro. Es por eso que los tratados de libre comercio a nivel mundial se comenzaron a expandir bajo diversas formas. O sea, no es así que un país que diga, ¿sabe qué? Yo no necesito de lo demás. De una u otra forma, se necesita. O sea, tanto el país más pobre algo tiene que vender y tanto el país más rico algo tiene que vender. O sea, entre comprar y vender, lo que lo conocemos dentro de la balanza comercial, lo que se llama exportación e importación. ¿No? La diferencia, si un país exporta más de lo que compra, quiere decir que es algo a favor. Si en cambio, si se compra más de lo que se vende, pues será un déficit y eso sí crea un problema dentro de la economía nacional. Ok, a ver. El tratado beneficia a México, pues vendemos, pero también nos venden muchas ocasiones. Ok, claro, muy buena pregunta, ¿no? En líneas generales sí, beneficia al país. Le voy a explicar por qué. Beneficia al país porque si yo vendo más que otro país, que de lo que yo compro, ingresa dinero al país. Y al tener más dinero el país, pues se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo la infraestructura. Para prestar entre la empresa sería mucho mejor. Esa es una de las, digamos, de las ventajas que hay. O sea, sí se beneficia el público. Y es al revés. Si en el caso de que el país compre más de lo que vende, es un problema para el país. ¿Por qué? Porque hay salida de divisas, porque hay que pagar lo que yo compro. Al salir divisa del país, deja ese vacío. Un ejemplo, si yo vendo 1000 y compro 1200, tengo un déficit de 200. Ese 200 es el que hay que llenarlo en el contexto. Sí, porque ya creo que en la clase pasada, cuando vimos la inflación, comentamos de esa relación, ¿no? Entonces, si falta dinero en el mercado, pues ahí crea la inflación. Entonces, a un país le conviene vender más que comprar. Por eso antes comentaba sobre la sustitución de importaciones, ¿no? Este programa de sustitución de importación que se llevó en México durante más de 30 años, desafortunadamente no tuvo mucho éxito. Por diversos motivos, tal vez por la falta de capital, de tecnología, muchas empresas no les fue bien. Y cuando tú abres la apertura comercial a nivel internacional, pues consigues capital y consigues tecnología. Por eso tenemos las grandes empresas transnacionales en el país, ¿no? Listo, pasamos al siguiente. Promover el acceso de productos mexicanos a los mercados internacionales. Ese es uno de los objetivos. Pues cuando comentábamos sobre el Producto Nacional Bruto, veíamos que, por ejemplo, algunas empresas nacionales están afuera por los acuerdos que hay entre los países. Tenemos el caso de Cemex, tenemos el caso de Televisa, tenemos el caso de Televisión Azteca, tenemos el caso de la telefonía, de lo que conocemos como Telcel, por ejemplo. Tenemos el caso de Bimbo, y así varias empresas más que cubren, o sea que son capitales nacionales que están fuera del país. ¿De acuerdo? Pero esa es parte también del tratado, o sea, en qué condiciones llega. O sea, todos los países le ponen ciertas ventajas a lo que ellos tienen.
Entonces tú solamente puedes vender lo que ellos quieren que tú les vendas. Pero ese es, digamos, si lo miramos así en forma horizontal, ¿no? Pues si lo miramos en forma vertical, la situación es totalmente diferente, porque está compitiendo cerca de 170 países que también le quieren vender. Por ejemplo, a todos le quieren vender a los americanos, todos le quieren vender a Alemania, todos le quieren vender a Italia, todos los países le quieren vender. Entonces yo tengo que competir con precios, con calidad, ya dentro de los ISO. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero vamos con estos objetivos generales, ¿no? O sea, que se plasma, por ejemplo, cuando se firmó este documento y que es publicado en el Diario de la Federación. El siguiente, contribuir a la diversificación de mercados. Tal vez es el punto más importante para el mercadólogo, porque eso va a permitir de qué manera se puede ubicar en el mercado. Entonces, ahí vamos a ver, esta partecita que vamos a comentar, sí es pura mercadotecnia. Dentro de estas formas, tenemos la forma horizontal. Esta forma horizontal es una manera de diversificar las empresas a través de sus productos. Entonces, las empresas venden nuevos productos en el mercado y guardan relación con el aspecto comercial en que opera la empresa. Por ejemplo, tenemos el caso de McDonald's. Por ejemplo, McDonald's bajo el tipo de franquicia. Pues imagínense, inclusive acá en México, antes había la oficina principal que era McDonald's y América y Centroamérica. Ha crecido tanto el negocio que ahora es McDonald's México y McDonald's Centroamérica. Se crearon dos empresas. ¿Por qué? Porque la otra pues no podía con tanta cantidad de franquicias que hay en la zona, ¿no? Entonces, pues sí, la tuvieron que repartir entre dos. Esa es una de las cosas que busca cuando una empresa nacional se va al extranjero. O sea, que no solamente cubre el país a donde llega, sino que cubra la zona geográfica donde se puede vender. Ahí viene la importancia cuando uno crea un producto nuevo. O sea, ahí es donde agarra la importancia. Ahí es donde el emprendedor o quien estudia mercadotecnia diseña un producto y la puede ser muy exitosa en el mercado. Y esa es una de las razones, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio te permite hacer este tipo por ejemplo, de diversificación de mercado, que es la primera parte que es horizontal. Después tenemos una vertical. Dice, elaboración de productos a la que se hacen tras operaciones de mercado. Es en cierta manera se convierte en su propio cliente o proveedor. Es necesario que salga en busca de productos que ya forman parte de su cadena productiva. ¿Esto a qué se refiere? Cuando, no sé, por ejemplo, el Grupo Bimbo, por poner un caso. El Grupo Bimbo tuvo un tiempo donde estaba en toda América Latina, pero no tenía convenio en ese entonces, no tenía convenio, por ejemplo, con Chile. Y ahora con Chile ya tienen un tratado de comercio en ese tiempo, ¿no? Es más, me acuerdo que pasó una situación ahí en Chile, porque Chile, digamos, empresarialmente es muy fuerte, es un país muy pequeño, con 11 millones de habitantes, pero es un país fuerte, hay un nivel educativo muy alto. Entonces, ¿qué pasa? En la ciudad de Arica, al norte de Chile, hay una empresa que se llamaba Bimbo. Y cuando Bimbo llega a Chile, patentiza lo suyo, o sea, como Bimbo. Pero ¿qué resulta? De que esa marca ya existía. Pues van al arbitrio internacional y lo pierden. Porque dicen, no, pues los otros demostraron de que ese negocio ya tenía cerca de 20 años. Entonces, pues, perdieron. Entonces, cuando se pierden ese tipo de conflictos entre empresas, que es el trabajo de la Organización Mundial de Comercio, ¿qué resulta? De que por cada unidad que venden, le tenían que donar el 10%. ¿Qué hizo Bimbo? Mejor se retiró, se fue de Chile.
Sí, porque dice, si voy a trabajar para... Acá el caso más gracioso es que usted ya sabe más o menos cómo es la infraestructura de Bimbo, ¿no? Bimbo es una empresa muy grande. El de allá era como, pues, creo que de 1000 partes era 2, creo, o 3, o sea, era un negocio muy pequeño, muy pequeño. Pero el nombre que ya estaba registrado como tal, y entonces ya no se podía hacer nada, y lo perdieron el juicio. Ahí se supone que quien hizo la investigación de mercado pues no la hizo como debería ser, porque pues eh, este tipo de empresas grandes cuando van de un país a otro país hacen una investigación de mercado para cerciorar si realmente hay clientes o no hay clientes para lo que ellos piensan ofrecer, ¿no? Entonces pues me parece que ahí les fue un poco mal. En esta segunda parte, en lo que es en la parte vertical. Después tenemos una tercera, en esta diversidad que es pura, ya le como comienzo mercadotecnia, es la concéntrica, que es la producción de productos nuevos. O sea, la apertura en la mayoría de los países le da mucha preferencia cuando ese producto no existe en el mercado. O sea, esa es una, que digamos, eh, algo que le va a permitir tener nuevas expectativas, porque también los países, fíjese la contradicción social, ¿no? Nos guste o no nos guste, si lo que nosotros vendemos en el mercado nacional no hay, tú como empresario tienes que buscar a ver qué producto quisiera la gente tener en el mercado. Entonces, hay dos, o tú vas en busca de la empresa o la empresa viene a donde estás. No hay otra opción. Entonces, esto es lo que sucede en esta forma concéntrica, donde se dice de que en este tipo de negocios, de los tratados, se da preferencia a los que presentan productos nuevos. Mucho cuidado con la innovación. Una cosa es la innovación y otra cosa es productos nuevos. Productos nuevos es totalmente creativo. Inclusive, antes de que habían los tratados, por ejemplo, tú te podías ir a Tailandia, a Indonesia, o sea, todos los países asiáticos traían un juguete y le cambiaban de color o le cambiaban y lo registraban como si fuera de ellos. Eso ahorita ya no se puede tampoco hacer. Todo es todo el proceso para la elaboración de un producto tiene que tener una parte técnica y una parte jurídica. O sea, que justifique ambos. Tiene que defender los derechos para que cuando hubiera los conflictos, tú digas pues, cuál es la diferencia, ¿no? Técnicamente y jurídicamente. Bueno, y tenemos la última, que es los famosos conglomerados. Los famosos conglomerados, cuando ya la empresa, por ejemplo, como tipo América Móvil, la de Carlos Slim, llega a un país, se apoderan de toda la gama telefónica, o sea, de toda la gama de telecomunicaciones, porque ellos tienen todos los tipos de empresas, tienen todos los tipos de servicios, y eso se le llama holdings o se le llama los famosos conglomerados. Y como acá, eso ha sucedido también, por ejemplo, en México, ¿no? Con el caso de FEMSA. Por ejemplo, FEMSA no necesita de nadie, tiene todo completo. Antes tenía empresas que le hacían las corcholatas, tenían empresas que le hacían las botellas, o sea, todo lo que era necesario para que sus productos salgan al mercado. No, ahorita es desde la producción hasta el consumidor, ellos utilizan todo. Todo es de ellos. Y el negocio es más redondo. Pues. Es como el caso de Cemento, ¿no? Cemento Mexicano, que está en el norte. Pues, por ejemplo, en España, prácticamente le falta poquito para que se convierta en un tipo de empresa así. Es una de las empresas líderes ahí en España. Y también es líder acá en México, en el área, en el giro de los cementos. ¿De acuerdo? Ok, estos 4 puntos le llaman diversificación de mercados. Y es donde el mercadólogo pues, tiene unas opciones. O trabaja, por ejemplo, dentro del tratado, trabaja de una forma horizontal, vertical, o a través de concéntrica, o a través de un conglomerado. O sea, son las opciones que tiene.
Y por supuesto que va a depender del tipo de empresa también, ¿no? Eso sí. La integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país. Ese tema de competitividad en el país es un tema muy interesante. Tiene 12 variables. México ahorita está ocupando el lugar 59. Entre 59 y 66 se ha movido en los últimos 10 años. Baja, sube y baja, ¿no? Los factores así. Y está interesante evaluar porque este te mide todo el rendimiento del país para poder ser competitivo. Y en eso ayuda. Otra de las cosas también que ayuda muchísimo, por ejemplo, es cuando tú ingresas a otro país o te enlazas con otros países, de repente te agrada los modelos que ellos aplican. Por ejemplo, eso sí, he hecho trabajo sobre eso. Por ejemplo, con relación al sistema financiero mexicano. Cuando ingresó ya en la práctica en 1994, el sistema financiero mexicano cambió el 95%. Inclusive ahorita ya existe factoraje internacional, anteriormente no existía el factoraje internacional y ahorita ya existe el factoraje internacional. Ya tiene también varios años, no crea que también tendrá tranquilamente en el mercado unos 5 o 6 años. Y eso modificó todo. Por eso que ahorita el factoraje por ejemplo, ahorita con esta crisis que vivimos, supuestamente pues las empresas de factoraje van a salir avante. Ya no es como antes, por ejemplo, yo mucho me acuerdo de esto. Antes, por ejemplo, tú cuando tú vendías al extranjero un producto, tú tenías que tenía que pagarte el cliente para que tú envíes la mercancía. O sea, si pagabas, salía tu mercancía. Si no pagaba, tu mercancía no salía, ahí se quedaba, hasta que te pague. Ahorita no. Ahorita inclusive dentro del factoraje internacional, el Banco de México los apoya mucho a un exportador. Solamente hay que ver la relación, ¿no? Por ejemplo, por decir, tú exportas a Panamá, te vendes una maquinaria y ellos no tienen para pagarte completo. Pagan una parte que una deuda. Entonces, ¿qué hace el Banco de México? El Banco de México, yo como empresa le comunico al Banco de México, le digo, ya sabes que vendí un equipo a una empresa de Panamá. Ah, muy bien, ¿cuánto es? $50,000. Ok, ¿cuánto pagó? 20. ¿Cuánto queda el saldo? 30,000. Ok, esos 30,000 le dicen a la empresa que está en Panamá que se consiga un banco comercial. Entonces ese banco comercial se hace a cargo de la deuda y ese es el que le paga al Banco de México, porque el Banco de México en el momento que se cierra la operación financiera comercial ya te paga a ti. Y es una ventaja para hacer ¿cómo se llama? Es una ventaja para hacer negocios, porque anteriormente no había eso. Y cuando se hace nuestro trámite de comercio, sale a la luz este tipo de situación, este tipo de, que digamos, una forma de apoyar a las empresas mexicanas. Eso no existía antes y ahorita ya existe. Ya hay una serie de mecanismos, o sea, para poder ingresar al mercado internacional. Lo único que pues, así como hay ventajas, también hay desventajas, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, seguimos. Y el último, promover la transparencia de las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de la política exterior de México. Y esta, de lo que ahorita comentamos de la publicación, está incluido en el artículo 89 de la Constitución. Ese artículo le habla sobre los tratados. O sea, estas son las ventajas con que se llevó a cabo o el beneficio que puede traer los tratados de libre comercio. Ahora, acá también estamos apreciando todo el aspecto, digamos, documentario, jurídico, económico, ¿no? Ya los resultados, pues bueno, ese es otro asunto. Ya ahí cada empresa, pues algunos se alinean muy bien y otros no muy bien, ¿no? Y también depende de las ventajas de qué país apoya, ¿no? Yo, por ejemplo, me va a salir un poquito. Por ejemplo,
La ley de comercio exterior de México es muy buena. Es muy bueno la ley de comercio exterior de México. Inclusive ha sido muy elogiada a nivel internacional. Pero acá tenemos el problema de la aplicación. Porque no se puede comprar un producto fuera del país que cueste menos de lo que tú produces en tu país. Y uno de los giros que yo conozco, y le hablo hace 3 años, es que, por ejemplo, una muñeca, en México lo mínimo que cuesta para hacerlo es 20 pesos. Lo mínimo, o sea, una muñeca así general. Y en cambio, China vende muñecas que cuesta 8 pesos. La pregunta es, ¿cómo ingresar? Ahí ya no vemos de la ley, o sea, la ley dice que ese debe ser así, pero ahí ya vemos lo que es la aplicación. Entonces, por ejemplo, es el famoso antidumping, ¿no? Así se le llama, el famoso antidumping, que no puedes tú comprar algo de lo que cuesta fuera de tu país más barato. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra el mercado nacional. O sea, estoy yendo contra del mercado nacional. Porque ¿con quién compito? Si yo a mí me cuesta 20 y en el mercado hay 8, pues ¿cómo compito? Y dentro del mismo mercado nacional, que si el factoraje corre o no corre riesgo. No, el factoraje no corre riesgo. La sencilla razón, ¿sabes por qué no corre riesgo? Porque si yo compro una factura, en este caso quien la está comprando es el Banco de México. El Banco de México tiene que hacer la investigación sobre ese documento que va a comprar. O sea, tampoco no es que yo le venda y el otro se consiga. No. El banco, por ejemplo, el Banco de México agarra y le hace la investigación a esa empresa a través de ese banco comercial que está en Panamá. No vamos a tocar ese caso. Entonces ellos tienen que verificar que esa empresa exista, que esa empresa es legal, que está constituida y todos los casos. ¿Por qué? Porque en caso que esa empresa le falle, el problema va a ser para la banca comercial, para el Banco Comercial de Panamá, no para el Banco de México ni para la empresa mexicana. El problema es para ellos. Porque quien va a tener que desembolsar es el Banco Comercial. La empresa panameña le tiene que pagar al Banco Comercial. Lo único que estamos haciendo acá es adelantar el dinero, nada más. Es esto. Por eso que el riesgo en realidad es mínimo. Y en el caso de México, digamos, el factoraje, hay 2 tipos de factorajes, uno con recursos y uno sin recursos. Con recursos es cuando tú, un ejemplo, le vendes a Walmart 100,000, un ejemplo, ¿no? 100,000. Con recursos es, ¿sabes qué? Yo solamente va a entrar a factoraje 50,000. Porque por el adelanto del dinero tienes que pagar intereses. Entonces, por ejemplo, si fuera el 10% de esos 100,000, tú solamente, por esa factura vas a cobrar 90,000. Porque 10,000 va a ser porque te van a adelantar el dinero. Ahí está el chiste. Y sin recurso, y ese con recurso una parte, entonces dice, no, pues ¿para qué ven los 100,000, 50,000 y me espero el mes, ¿no? Por ejemplo, los autoservicios como Walmart, Comercial, Soriana, HDI, casi todos, 95%, 98%, es factoraje. Ninguno de ellos paga contado. Pagan a 30, 40, 50, 60, 80, 90 días. Y el problema es para el microempresario, ¿no? Porque si le vendo ya sé que todo lo que me tengo que pagar para que me pague. Si no quiero perder nada. Entonces ahí ya viene el juego, ¿no? Tú como empresario, ¿qué me conviene? ¿Esperar? ¿O me conviene obtener una línea de crédito para yo seguir trabajando? Viene la parte difícil. Bueno, conversábamos sobre este Samsung, ¿no? Que es sobre el conglomerado. Un caso bien curioso. Cuando se crea Samsung,
Samsung vendía fruta, pescado y verdura a China. Eso es lo que hacía Samsung al inicio. Pasan los años y entran a la producción de productos químicos. Y por los años 80 ingresa al mundo de la tecnología. Y en el año 2000 fabrica celulares, lo que conocemos ahora. Eso hacen los conglomerados. O sea, ese tipo de empresas. Antes yo le hablaba, por ejemplo, del caso Telcel, ¿no? que es que puede ser Cemex, que puede ser Televisa. Por ejemplo, Televisa hubo un tiempo que tenía cubierto todo Centroamérica y América del Sur. Pero los gustos, a veces el consumidor es infiel, pues y cambió de gusto, ¿no? Y entonces ingresaron otras televisoras. Eso conlleva de que en un momento determinado, si tú tienes varios rubros y cubres esos rubros, pues donde las empresas famosas se hacen fuertes a través del tiempo. Con relación a los tratados de libre comercio. Y se otorga a los mexicanos y extranjeros que sean parte de la controversia del mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional. O sea, esto se refiere a los conflictos que ocurren en el comercio internacional. Por ejemplo, para eso ahí le llaman regulaciones arancelarias y regulaciones no arancelarias. Las arancelarias se refieren a los impuestos y las no arancelarias se refiere a las condiciones que pide ese país que va a llegar el producto. Por ejemplo, uno de los más fastidiosos pues, son los americanos o también los japoneses, ¿no? Son demasiado exigentes en los productos. Entonces, por ejemplo, a veces ya tienes tu contenedor ahí para que lo envíes, ¿no? Ya sea vía marítima o como hayan quedado con el comprador. Y llega allá, al otro país, y dice, ¿sabe qué? Le falta este requisito. No puede entrar. ¿Cómo? Pero sí, no, pues no puede entrar. Y así como se fue, regresa. Entonces es una pérdida para la empresa, ¿no? Es una pérdida para la empresa. Pero esas son las regulaciones no arancelarias, que pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Va a depender en qué característica va. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Que tengamos un trato igual con relación a controversia. Aunque esto a veces, en muchos casos, entre comillas, ¿no? Porque acá también mete la mano a Estados Unidos, ¿no? Es parte principal de ellos. Otro, asegurar la parte de garantía de audiencia y ejercicio en defensa. O sea, hay que llevar, cada país lleva sus abogados. No sé si acá en México o en Estados Unidos ha habido varios, ¿no? Con relación al aguacate, con relación al tomate, con relación a algunas frutas, donde ellos piden una fruta específica y cuando según ellos no reúnen la calidad, y para eso, por ejemplo, llevan el famoso ISO, el ISO 9001. Y ahorita, por ejemplo, en el sector mueblero, le piden el ISO 14000. El ISO 14000 es con relación a que las empresas deben tener su propio espacio para los árboles, o sea, para la madera, para sembrar la madera y eso quitó mucho mercado a esta empresa mexicana hace unos 10 años, cuando en la Unión Europea dijo, ¿sabe qué? Solamente me pueden importar lo que tenga el ISO 14000. Entonces mucha empresa mexicana se vio perjudicada porque muchas de ellas no tenían. Entonces, pues es una pérdida. Pero también nos recuerde que el ISO actualmente debe estar como unos $200,000 la certificación para que tengas un ISO 14000. Listo. Ahora, y la última parte, materia prima desleales del comercio exterior. Fomentar la libre comercio y las sanas prácticas de competencia. O sea, que haya una realidad, un negocio serio entre lo que se vende y se compra, ¿no? Entonces, le voy a poner
dos, dos ejemplos para que podamos aterrizar esto. Son 12 formas, o sea, entre un vendedor y un comprador, en qué condiciones nos debemos poner de acuerdo. Hay uno que se llama SIF, C, I y F. SIF. Ese incluye el seguro. Entonces, ¿esto qué significa? Un ejemplo. Vamos a seguir con México y Panamá, ¿no? Estamos más cerca y yo creo que no podemos. Entonces sale del puerto de Veracruz, llega al puerto de destino, al canal de Panamá, ¿no? O sea, inclusive Rubén Blades tiene una música ahí a todo da para bailar. Ahora, llega al canal de Panamá. Cuando te habla de seguro, quiere decir todo su trabajo, el vendedor hasta el muelle, hasta el canal de Panamá en su muelle. Hasta ahí cubre todo lo que pueda ocurrir con la mercancía. Ese es el CIF. Cubre el costo, el flete y el seguro. Pero después hay otro, FOB. Todo el costo para el vendedor termina en el muelle, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, en el muelle. Hasta ahí llega al muelle y en el comercio exterior todo cuesta. Se queda 5 pasitos para acá, 5 para acá y 5 para acá. Tiene su costo. Ahí no hay nada gratis. Entonces, llega la mercancía al muelle de Veracruz. Ahí está el barco esperando y lo suben y a la borda del barco. Ahí dejan la mercancía. Hasta ahí termina su trabajo del vendedor. Todo lo que vaya a suceder hasta al canal de Panamá y es por parte del comprador. ¿De acuerdo? Son dos de las más principales. Inclusive las cuestiones estadísticas, tanto de exportación e importación, están bajo ese criterio, SIF y FOB. Bueno, a eso a lo que se refiere, evitar la práctica desleales, ¿no? O sea, que sea el comercio de una forma correcta. Aunque muchas veces se presta para. Y finalmente, fomentar el respeto de los derechos de la propiedad intelectual. Esa de la propiedad intelectual es para no yo copiarme o imitar. Delante le comentaba lo que sucedía cuando hace varios años la gente se iba a Tailandia, a Indonesia, se traía un producto, un juguete, y le cambiaba el rostro. O sea, le cambiaba los detallitos y ya. Le ponía su marca y ese era de la empresa. Ahorita eso ya no se puede hacer tampoco. Ya eso ya está fracturado. O sea, justamente parte del juego. Entonces, para fortalecer el Tratado de Libre Comercio, se tuvo en cuenta lo que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. O sea, cuida la parte creativa esta institución. O sea, es para darle formalismo, ¿no? O sea, para que tus ideas realmente queden plasmadas como tú lo pensaste y que no venga alguien y pues lo suplante y hace crecer como si fuera tuyo. Inclusive aquí en México hay la Comisión Federal de Competencia, también hace ese tipo de trabajo que es sobre los monopolios y prácticas comerciales, prácticas monopólicas, también ve esto de las patentes y marcas. O sea, trata de que no sea una imitación, porque pues ya saben que entre humanos y otro con relación a la propiedad intelectual, o sea, para quiénes son los que crean ese dibujito, ¿no? Ahora, hay que recordar que mucho de eso identifica a la empresa y eso también tiene su crédito. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual y está incluida en los tratados de comercio? No se preocupe que al rato vamos a ver los tratados con quien tiene México y todo eso. No se me esté apresurando. En primer lugar, la propiedad intelectual ayuda al bienestar de la humanidad. O sea, es parte del progreso. Por ejemplo, ahorita con esto del CONAMI, del ¿cómo se llama? COVID-19, anoche justamente lo vi, hicieron unas estudiantes, no me recuerdo qué universidad son, pero crearon para que se puedan cubrir la cara, por ejemplo.
Fíjese, son estudiantes y dice que de broma a broma, no ve que hace mucho hincapié de que hay que ponerse el cubreboca. Entonces, estos cuates hicieron una especie de doblado y se supone que el diseño del producto está muy sencillo, ¿eh? Pero yo no lo había visto en el mercado, yo primera vez que estaba, y la verdad, oiga, lo acaban de crear, apenas tiene como 8 o 10 días, y ya tienen cerca de 8,000 piezas pedidas. Como ven, imagínense la imaginación de la gente. Eso es lo que hay que cuidar, y eso a eso es lo que se refiere el bienestar, ¿no? O sea, lo que es la propiedad intelectual, ¿no? O sea, no dejar que la gente, pues, de tu creatividad, pues, fácilmente otro lo toma, ¿no? Como si fuera de él. A eso es lo que se refiere. Y tal vez también se refiere a las patentes, no a algo original. Y no sé si, bueno, no sé si a usted cuando llegó a ¿cómo se llama? Sus estudios, eh, ¿cuál es el primer invento mexicano? Oye, ya perdió dos, a ver, gane estos dos. ¿Quién fue, qué producto fue y quién fue el que creó el primer invento mexicano? A ver, a esos que les faltan, a esos que les falta. A ver, vamos a empezar con el producto, ¿no? Fue la televisión a color. Esto fue en 1940. Fue un mexicano que hizo la televisión a color. ¿Quién fue? Camarena, así es. Guillermo González Camarena hizo la televisión a color en México. Ok, para no perdernos, ¿dónde está acá? Víctor Díaz. Listo. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué es una marca? Sí, sí, sí. Los dos puntos. ¿Qué es una marca? ¿Ven? Para todos. Las preguntas que hicieron adelante también tienen puntos, ¿ah? ¿Eh? No se preocupe. Algo que la identifica, algún producto, alguna empresa, nombre con el que se registra un producto. Velázquez, llegó tarde Velázquez, se quedó dormido usted. Por lo general, una definición muy común es que es un signo distintivo que indica cierto producto o servicio que ha sido elaborado por una determinada persona o empresa, por lo general. Es un signo distintivo, o sea, es algo como para reconocer a la empresa. Listo, ahora sí creo que entramos ¿cómo se llama? A los tratados de libre comercio con Guatemala. Sí, 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 sí. No me olvidé de su participación, ¿eh? Entonces, esto del Tratado de Libre Comercio ya lo comentamos antes, hemos hecho una línea de tiempo muy rápido, así porque cada uno de ellos necesita tal vez un poco de explicación, pero nosotros lo que queremos es
esa, digamos, cómo se plasma, y creo que una de las cosas fundamentales en qué es útil, ¿no? O sea, en qué sí. ¿Alguna idea cuántos tratados de libre comercio tiene México? ¿Alguna idea por ahí que haya escuchado? Los que se interesaron en ver este tema, ¿alguna idea así que usted diga, no, pues yo creo que son tantos? Sí. No, 5. Ha evolucionado mucho, ¿eh? Eso. En la actualidad son 13. 13 tratados de libre comercio. Eh, Vamos a ir viéndolo desde el primero. El primero, el primero de ellos es el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Se inicia en el 91, perdón, se inició en el 89, en el 91 se firma el tratado y entra en vigencia en 1994. Pero acá habría que especificar ciertas cosas. Antes, no sé si me captó. Hay dos tipos de regulaciones. Regulaciones arancelarias y no arancelarias. Y el tratado que firmó México, Canadá y Estados Unidos era específicamente sobre los aranceles. O sea, el hecho de intercambiar esos bienes y servicios hacía de que eso se iba a ir desagregando poco a poco a través del tiempo. Si se pagaba 20, el siguiente año de repente era 18, 15, 10, 5, 2 y 0. Ese tratado tenía hasta 10 años, 10 años para poder llegar a ser. O sea, para que no hubiera aranceles entre ellos. Y los tipos de aranceles, hay 3 tipos de aranceles. Esos tipos de aranceles puede ser ad valorem, puede ser mixto o específico. Va a depender única y exclusivamente del tipo de mercancía de que estemos hablando. Entonces, ese era. Porque a veces yo escucho que mucha gente, oiga, pero ¿por qué Estados Unidos no respeta el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, sobre este problema de migración? No, 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 ahí no tiene nada que ver eso. Eh, este tipo de situación ya se aplicó en la Comunidad Europea. En la Comunidad Europea, la cual agrupa 27 países, pero estos 27 países están desde 1940. O sea, estamos hablando, no, perdón, de 1945. Imagínense, al año 2020 llegan aproximadamente más de 70 años y recién se puso en vinculación el euro. Recién, por ejemplo, un español puede trabajar en Italia, un Italia en Inglaterra y todo. Ahora que ya en Inglaterra ya se salió ¿cómo se llama? Del grupo de la Comunidad Europea. Pero ese es todo un proceso. Y a eso se llama integración económica de la Comunidad Europea. Esa es otra cosa. Entonces, yo le hago este hincapié con relación a esto de tratar de libre comercio, porque acá solamente se refiere a la exportación, importación de mercancías con relación a aranceles. Y aranceles como sinónimo de impuestos. A eso es a lo que se refiere. Y por supuesto que después, acá por ejemplo, pienso que fue una de los, me acuerdo, pues, son los años que estaba iniciando los estudios aquí en México, y había mucha controversia, ¿no? Porque cuando se hace ese tipo de, o sea, tú te asocias con alguien que económicamente es más potencial que tú, tienes toda la de perder, porque son ellos los que van a poner las directrices. O sea, no eres tú, sino ellos. Las regulaciones, en las regulaciones no arancelarias, en la parte cualitativa y cuantitativa, por ejemplo, en la cuantitativa,
le piden de que tenga ciertas características. El caso de Canadá, por ejemplo, Canadá no ve que usted la vela lleva un hilo. Ya hay diferentes tipos de hilos. Uno que perjudica al medio ambiente y otros que más o menos y otros que nada perjudican al medio ambiente. Entonces ellos exigen ese tipo de calidad de hilo cuando encienden la vela, por ejemplo. Entonces, pues, no es cualquier tipo de producto, tampoco lo compran. Pero esas condiciones lo pone el país, ¿no? Y entonces, si el país no se pone exigente, pues imagínense. Esta es una generalidad del tratado, ¿ah? Porque es para hablar por sectores. Ahora, lo único que con esto del TEMEX, que ya también ya lo firmó Canadá, ya lo firmó Estados Unidos, simplemente es para entrar en vigencia. Ahorita lo que yo le comentaba era con relación a lo pasado, pero con el nuevo, ahí vamos a ver qué experiencia tengamos, ¿no? A ver qué pasa. Esperemos que se mejore. Solamente ha habido algunas cosas con relación, por ejemplo, a los trabajadores. Tanto, pero eso ya es por política migratoria, ¿no? Porque recuerde que tanto en Canadá como en Estados Unidos se gana para hablar el tema de la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización le cambia todo el faz a las cosas. La globalización prácticamente le dice a usted no puede vivir solo. O sea, siempre, de una u otra manera, vamos a necesitar de otros y los otros van a necesitar de nosotros. O sea, de alguna u otra forma. Claro, usted me puede decir, hay tiempos y ejemplos, como por ejemplo el caso de Cuba, ¿no? Fíjense, Cuba vivió 50 años aislado de todo y sobrevivió, pero después ya no pudo. Y al final, pues dijo, acá estoy, ¿no? Es que, ¿qué le digo? La dinámica social, o sea, la composición social del individuo donde desarrolla sus actividades como tal, donde vive y donde nace, crece y desarrolla y muere, los cambios son necesarios. Y la globalización lo hace. Y la globalización lo explotó de una manera muy inteligente. ¿Con qué cuentos ingresó la globalización? Los demás países, los países grandes, porque muchos países ya no querían esto de que lleguen otros países. O sea, hubo un tiempo, por ejemplo, en América Latina, donde muchos países querían ser rojos, o sea, comunistas, incluido Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, o sea, había ese tinte con el que se quería. Pero ¿qué resulta? Que la globalización lo explotó muy lindo y le dijo, ¿sabe qué? Si todos los países nos unimos, intercambiamos, nos permiten llegar con nuestro dinero, con nuestra tecnología y usted nos da sus recursos, vamos a crear empleo. Y los presidentes de muchos países, no sé si por X no quisiera expresarlo en el término, dijeron, pues magnífico, si en mi país no hay empleo y si ellos van a venir y van a poner capital y vamos a tener empresas y vamos a generar, no, pues esto va a ser un paraíso. Es así como se pensó cuando se inició todo este proceso de la globalización. ¿Y qué pasó? Pasó el año, entraron a casi a todos los países, se hicieron millonarios y socialmente no se hizo nada. Financieramente las empresas crecieron, pero una barbaridad. Pero el empleo sigue siendo el mismo, la pobreza sigue siendo el mismo. O sea, debajo de toda esta historia de los tratados, ese resultado que tenemos ahorita. La pobreza no ha disminuido. Sigue igual, el empleo no ha disminuido. Perdón, el desempleo no ha disminuido. Sigue igual. Ese es el gran detalle. Entonces, yo veo difícilmente
Salvo que inclusive ahorita mercadológicamente ya se avanzó más que la globalización, pues la globalización solamente era vender, llevar el dinero, llevar tecnología, intercambiarlo. Eso era lo que es el comercio internacional. Pero ahora ya sacaron otro que está en camino y que se llama la mundialización. Y la mundialización es total entre todos los países. O sea, no puedo vivir sin ti. O sea, siempre voy a necesitar de ti. Y eso, por supuesto, que a través de política económica exterior se tiene que instrumentar. Eso se instrumenta. No es así también de hacerlo por hacer. No, 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 eso se instrumenta. Si yo sé que te ayudo a ti en tecnología, tú ya no vas a necesitar de mí, entonces no te doy tecnología. Te presto para que hagas tu infraestructura, pistas, por ahí una que otra cosa. Te ayudo con 2, 3 escuelas, pero tecnología no te doy porque esa es mi arma. Entonces, pues estamos atados ahí. Ahí estamos atados. Entonces, con relación a la pregunta de Víctor, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿eh? Dudo que México se salga de algún tratado o que no haya tratado. Más bien, va a haber más tratados. El último que tenemos es el tratado con Vietnam. Y se firmó el año pasado, en el 2019. Se firmó con ellos. Entonces, si te das cuenta, en vez de ver menos, hay más. Sí, es difícil. La otra, a ver, yo vendo en 2 países. ¿A quién le debo de pagar impuestos? Ok. Mire, antes le comentaba de que, por ejemplo, hay regulaciones arancelarias y no arancelarias. Las arancelarias se refieren a los impuestos. Si yo, vamos a suponer, le vendo a Panamá y le vendo a Chile, ¿de acuerdo? Ok. Ellos, tanto Panamá como Chile, deben tener un arancel, el tipo de arancel para ese tipo de producto. O sea, de repente le van a decir, ¿sabe qué? Es 2% del impuesto para este producto. Un producto X debe pagar 2% sobre el valor de la factura. Entonces, $100,000, el 2% viene a ser 20, pagarías 1,020. Ese vendría a ser el pago. Y también le tienes que pagar a Chile. O sea, si son dos países diferentes, le tengo que pagar los dos. Ahora, ese es en el destino. Pero en el origen, como se suele llamar dentro del comercio internacional, origen y destino, en el origen depende del país. Si tu país te paga, pues te va a pagar por las dos mercancías, ¿no? Te va a cobrar por la mercancía A y por la mercancía B, una que va con destino a Panamá y otra va con destino a Chile. Pero el porcentaje ya lo fija el país de origen. Y el porcentaje que tú pagas en el destino es lo que el país va a decir. Acá es 1%. Por ejemplo, en el caso de México, el arancel para las cerámicas, o sea, para los productos artesanales es 0. Tanto para el ingreso como para la salida. O sea, no se paga no se paga impuesto. Pero también hasta cierta cantidad, depende de la cantidad de los productos. O sea, hay una bitácora que le llaman, y ahí te dicen, ¿sabe qué? Mire, tal producto tanto, tal producto tanto. Entonces ahí especifico. Y eso uno se le llama cantidad específica. El país te dice, ¿sabes qué? Solamente puedes ingresar esta cantidad de productos. Es como, por ejemplo, uno cuando va a la frontera entre México y Estados Unidos, lo máximo que tú puedes pasar son $300 en mercancía, como algo tuyo. No puedes pasar más. Ya lo que excede tienes que pagar. Pues eso ya depende, depende del tipo de producto, te piden las facturas. Ahorita está un poco más. Y en la frontera también se paga cuánto es lo que hay que pagar. Pero tampoco aumenta, o sí, y si yo vendo
No, cada país lo determina. Ya depende, pues, ¿no? Si, por ejemplo, un ejemplo, si hablas de tela, si es de tela importada, por ejemplo, de Corea o de Tailandia, hay algunas que son de seda, por ejemplo, esas te cobran por metro cuadrado. Entonces eso se llama arancel específico. Por ejemplo, en Las Valores, no sé si usted escucha mucho que traen ropa de Estados Unidos. Entonces traen un paquete ahí grande de ropa, ¿no? Tiene que tener el valor de factura. El valor de factura dice $500. Ok, $500. ¿Cuánto paga? 10%. Ok, 550. Es todo. Entonces, $50 hay que pagar por el impuesto. Pero en el específico, pagas por unidad. O sea, pagas por metro. Si es en cuestión de, por ejemplo, para un licor francés. El licor francés es el mixto. Te cobran por la caja y tienes que pagar aparte por cada una de las botellas. Por eso que si tú ves el whisky es caro. ¿Alguien de ustedes toma? Ah, sí, parece que todos. Oye, mira, entonces, por ejemplo, va a depender, ¿no? De eso, de que, del producto, del tipo de producto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más con relación a de México, Estados Unidos y Canadá? Víctor Díaz, ¿no paga arancel? Por eso el Bacardí es barato. Claro, es que lo que pasa es que el Bacardí se produce acá, ¿no? No, no, ahí no hay problema. Pero si tú exportas el Bacardí a otra empresa, a otro país, ya las cosas cambian, ¿no? Tienen que pagar. Si ese país lo considera a ese tipo de producto de lujo, lo tiene que pagar. Si lo considera un producto general, pues no, no se paga. No paga muy alto el impuesto. Pero si es de lujo, sí. O sea, hay cierta, en esa bitácora que te comento, ahí están todas las reglas del juego, ¿no? Ahí están todos los productos. Y tal vez una de las cosas que es la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria clasifica primero el giro que pertenece, el producto y el destino. Entonces te da más o menos de qué producto hablamos y cada país ya tiene en su sistema arancelario cuánto es lo que tiene que pagar. Cuando no se sabe clasificar el producto es un gran problema en el comercio. Y este es un caso también real. Hace como unos 3 años, ¿sí? 3 años, un amigo llevó su carro a Colombia y resulta de que lo devolvieron con carro y todo. ¿Por qué? Porque la clasificación, porque cuando en el momento que tú haces, hay un documento que se llama pedimento de exportación y ahí tienes que poner todos los datos del producto, todos los datos. Y ahí la clasificación arancelaria. Entonces, ¿qué resulta? Que la clasificación arancelaria del auto estaba mal. Entonces, de acá sale con una partida, pero que es nacional de México, pero cuando llega allá, por eso se tiene que investigar qué clasificación tiene allá. Y hay algunos productos que sí es un poco complicado para ponerlo en la clasificación general. Entonces, ahí es donde se origina el problema. Si no checan y ellos son exigentes, con todo regresa. No pasa. Entonces, en vez de ganar, se pierde. Y así es para todo. Para todo es ese tipo de situación. Según yo, se fabrica en México por eso. Según yo. No sé a qué se refiere cuando dice no paga arancel. ¿Se refiere al Bacardí?
Ah, claro, si sale acá en México y está dentro de los que no pagan arancel, adelante. Ese es otro de los puntos también. Hay algunos productos que pasan de México a Estados Unidos, no pagan arancel, pero hay unos que vienen de Estados Unidos hacia México, sí pagan arancel. O sea, pero paga arancel en el lado americano, no en el lado mexicano. Eso también es otra historia. Y según yo, se fabrica en México, por eso. Ah, con relación al Bacardí, pues sí. Bueno, no sé si hubiera otra pregunta más. Por eso que el Bacardí es barato. Bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Listo, seguimos con el siguiente entonces. Después tenemos el tratado con la Comunidad Europea. En el caso de la Comunidad Europea, la Inca Kola paga arancel. Acá, cuando llega a México, sí paga arancel en la Inca Kola, pero paga más de 6 botellas. Antes no. O sea, porque se toma, eso también, ¿no? Eso se llaman los famosos topes. Le llaman topes comerciales. Resulta de que para ciertos productos solamente puedes traer, por ejemplo, en este caso que me preguntas sobre la Inca Kola, si tú traes 3 Inca Kola no pagas, pero si traes 4 ya lo consideran que es para negocio. Entonces, pues por eso tienes que pagar. Y acá lo más bravo es que hay que declararlo. Y al declararlo, pues, si no lo pagas, pues te metes en graves problemas, porque lo tienes que pagar. Nada de que me voy a salir y cosas por el estilo, no, lo tienes que pagar en el caso del arancel. Pero y las codificaciones, es una pérdida de tiempo. Más barato sale dejarlo ahí que estar ahí buscando información, más el tiempo que pierdes. Por eso es caro en la parada del metro donde lo venden. Sí, por ejemplo, está saliendo más o menos, por ejemplo, fíjense, acá vamos a utilizar un poquito el tipo de cambio. Dice, por eso es caro en la parada del metro en donde lo venden. Debe estar como la de 2 litros, 2 litros y medio, debe estar acá como algo de 250 pesos. Si lo cambiamos a moneda nacional, al dólar, estamos hablando como $10. Un ejemplo, $10. Esos $10 en Perú son 30 soles. Y allá, esa botella de 2 litros está costando 6 soles. Imagínense cuánto se gana el que lo comercializa acá. Esa es la razón, qué buen ejemplo que se presentó. Esa es la razón por qué, ¿cómo se llama? Por qué ciertos productos le tienen que pagar impuestos por el precio que se vende. O sea, esa es la razón. Después hay otra, por ejemplo, uno que le llaman panetón, que su origen es italiano, pero en Perú es una tradición comerlo, por ejemplo, en el mes de diciembre, en diciembre. Que resulta que el panetón acá está costando 180 a 200 pesos, $10. En Lima, de esos $10 te da 30, y el panetón en Lima cuesta 12 soles. Sí, es buen negocio. Todo eso antes había una libertad total para traer y todo, ahorita ya casi. Todo eso se ha cerrado. Inclusive hay productos que ya ni dejan entrar. Antes sí, pero ahora ya no. Listo, vamos a seguir con el siguiente, ¿no? El 1 de julio se firma el tratado con la Comunidad Europea. Con la Comunidad Europea eh, tiene 27 países en la Comunidad Europea. A partir la moneda que se comercializa a nivel internacional es el dólar, o sea, no hay otra moneda.
Es el dólar, que todas las negociaciones es en dólares. Hasta con el euro se sale perdiendo, pero es el dólar. Ha crecido en mucha opción. México ha crecido mucho ahí vendiendo esa área. Y qué bien, ¿no? Porque una de las cosas que digamos que se ve de forma positiva es que casi ya toda la exportación no va a Estados Unidos como iba antes. Ya hay países que han logrado superar ciertas crisis económicas cuando tú tienes varios clientes, o sea, mejor dicho, varios países a quienes tú les vendes. Entonces, por ejemplo, por decir el caso de la Comunidad Europea, tiene opciones. El producto mexicano a nivel internacional pues es un precio mediano, o sea, no es así caro, caro, caro. Claro, ellos tienen la ventaja porque su moneda es fuerte. Esa es la ventaja, ¿no? Que al comprar algo así, pues ha crecido mucho la exportación, pero también recuerdo lo que le dije casi al inicio. Todos estos también le quieren vender, ¿no? O sea, todos ellos también quieren vender a estos países, porque es un mercado grande, porque la moneda es fuerte. Entonces, pues es una ventaja para ellos venderles, ¿no? Su producto de esa forma. Después tenemos el Tratado México-Japón, que se da en el 2005. También antes de México-Japón había el acuerdo comercial. También habría que saber diferenciar entre un acuerdo comercial y ¿cómo se llama? Un tratado de libre comercio. Son dos cosas diferentes, ¿eh? El acuerdo es a nivel, tal vez, secretaría o a nivel presidencial, ¿no? De repente, un pacto de empresarios. Y en cambio el tratado no, el tratado sigue todo un proceso. Se inicia un proyecto, dura como 2, 3 años todo el proceso. Entonces eso le da más seriedad al asunto, ¿no? El único detalle que se ve con Japón es la exigencia. Y de las regulaciones no arancelarias, tal vez es el país más exigente de todos. Empezando, si es de plantas, los fitosanitarios, los certificados fitosanitarios, lo que es los certificados de salud, los pedimentos. El pedimento es una hoja donde se llena toda la información de lo que tú piensas exportar, los impuestos, y también que si te compra, pues ya la hiciste, ¿no? Porque como ellos son difíciles para vender, pero también son difíciles de dejar a su proveedor. Es una de las grandes ventajas. Y también acá habría que, cuando uno ingresa a estudiar esto de los tratados, o sea, ya por ejemplo, si nosotros lo aplicamos a nivel de mercadotecnia internacional, tú tienes que conocer el contexto, tienes que conocer el ámbito político, económico, social, geográfico, costumbres del otro país. Para que tú tengas esa fortaleza, pues que el producto que lleves tenga éxito. Por ejemplo, a este nivel, México tiene aproximadamente 120 consejerías comerciales alrededor del mundo. El único problema nomás ahí es que, por ejemplo, el Banco de Comercio Exterior, lo que es Bancomex, te puede ayudar a colocar un producto. El único detalle es que ellos quieren ganar todo. Le dejan al productor, le están dejando como 15, 20%. O sea, prácticamente es muy bajo. Pero iniciarte en el comercio y investigar a otro país, no, pues todo lo que implica para gastar. O sea, no es fácil. Todo lo que hay que saber y todo ese detalle, pues es una gran, gran, gran envergadura. Que no fácil es llegar a ello. Entonces, es el único detalle que yo le veo en el caso de Japón, que es demasiado exigente en su forma
en las regulaciones no arancelarias, que dos son tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas todavía son pasables, ¿eh? O sea, esas sí se pueden manejar, como por ejemplo los precios oficiales. Hay precios oficiales, el gobierno tiene una lista cuánto debe costar un producto y cuánto te lo van a vender. O sea, eso también. Sí, después tiene las cantidades mínimas que puedes vender también. Y pero en las no arancelarias de carácter cuantitativas, ahí sí las barreras son fuertísimas. Difícilmente a veces las empresas así a primera pueden pasar y vender el producto, ¿no? Ok, si no hay nada, pues pasamos al siguiente. Después tenemos México-Israel. Este tratado se firmó el 1 de julio del año 2000. Y después tenemos México-Panamá, que se firmó en el 2015, con el canal de Panamá que se hizo un gran negociazo. México-Colombia en el 95, 1995. México-Uruguay en el 2004. Después tenemos México y Centroamérica, todos los países centroamericanos también se comercializan con ellos. El hecho de, acá también, no creo, pues antes comenté, creo que casi el intermedio de la conversación hicimos, ¿no? El hecho de que un país sea pobre no quiere decir que no compre, ¿eh? Puede ser pobre, pero si necesita el producto, pues lo tiene que comprar a fuerza. Y o usted va a dejar de vender si alguien de Honduras, Guatemala le digo, oiga, ¿sabe que necesitamos 100 piezas de producto? De que no creo que usted como empresario va a dejar de vender, ¿no? Negocios son negocios. Después tenemos México-Perú, en el 2012 se firmó, y tal vez el más antiguo de todos, empezó como un acuerdo comercial México-Chile en 1999, y después ya se formalizó en un tratado de libre comercio. Y el último, el penúltimo, tenemos la famosa Alianza del Pacífico, y donde Estados Unidos, de una manera prepotente, se retiró del acuerdo, donde estaban todos los países del mundo asiático, del lado asiático, más todos los del Pacífico, y se retiró. Y más bien se ha formado otra, que lo que busca es un grupo de países donde ya no participa Estados Unidos y no participa Malasia, Taiwán, Perú se acaba de ingresar también en ese grupo. O sea, todo lo que era el Transpacífico se formó este nuevo grupo con el objetivo de comercializar. Por eso que ahorita en muchos países, para darle fluidez a estos tratados, eliminaron las visas para poder intercambiar entre ir y venir, porque antes era un impedimento para venir. No era fácil trasladarse de un lugar a otro lugar, pedían la visa. Y para pedir la visa, pues pedía una serie de cosas. Por ejemplo, en cuestión de mercancías, por ejemplo, México le compra a Estados Unidos productos electrónicos, ropa, y se exporta automóviles, petróleo, aguacate. Tal vez es uno de los productos más vendibles, ¿no? Imagínense, hay 30 millones de mexicanos, pues, ¿cómo van a dejar el aguacate? Es algo sabroso. Con Costa Rica, por ejemplo, productos de madera y productos agrícolas. Se compra y también se vende productos marinos, se le vende azúcar. Por ejemplo, con Colombia se le vende, ellos nos venden café, carbón, y México le vende tecnología, vehículos. Acá también habría que precisar lo siguiente, ¿no? Hay diversos tipos de tecnología. O sea, no, muchas veces a la tecnología lo referimos simplemente a las cuestiones de telecomunicaciones. No, es prácticamente un campo tecnológico amplísimo, y que los países del primer mundo, pues, por fortuna ellos lo han desarrollado y ellos son los que manejan. Pero, por ejemplo, para el ensamblado de una computadora y todo ese tipo, pues México pues también es una potencia. Más bien esto de los sistemas operativos ha crecido muchísimo. Hay mucha gente mexicana que viaja a América del Sur
una exportación terrible en los últimos 3 años. Con Bolivia, ya sabe usted que los buenos asientos mineros hay en Bolivia, entonces eso también viene a México, por ejemplo, para la industria pesada. Y también, y de acá se vende productos marítimos, ¿no? Como barcos. Con la Unión Europea se ha modernizado el tratado y lo que se busca más que todo, digamos, de concordar, de buscar unificar criterios. Recuerde que México pertenece a la OCDE, que es una organización de la Comunidad Europea, y México pertenece a ese grupo. Entonces, ahí sí se beneficia el país, porque de una u otra manera, las políticas que ellos siguen, pues acá también la tratan de aplicar. Por ejemplo, como los modelos educativos, ¿no? Que se desarrolla a nivel de política pública. Entonces eso beneficia también al país. O sea, esas son las cosas positivas que traen a veces el hecho de tener tratados con otros países, ¿no? Los modelos que uno trata de imitar con tal de lograr los propósitos, ¿no? Después tenemos el último con Honduras, Guatemala y El Salvador. Parece mentira, pero México le compra cobre, sí, por ejemplo, El Salvador. Y de acá se exporta maíz. La ironía de la vida, ¿no? O sea, tú compras maíz y también México le compra maíz a Estados Unidos. Por eso antes decíamos, ¿no? No todos los países tienen todo. O sea, de una u otra manera van a necesitarse, ya sea mucho o poco, pero al fin de los cabos van a necesitarse. Ahí el asunto es que hablamos de productividad, o sea, hablamos de especialización. Si usted especializa un cierto sector y se vuelve fuerte, pues la posibilidad de tener presencia en ese mercado es bastante. Entonces, para eso se necesita trabajar bastante. Los países que exporta México. En primer lugar está Estados Unidos. Está Canadá, Brasil, Colombia, España, Alemania, China y Corea del Sur. A todos esos países exporta México en los últimos años. Y ha crecido ese mercado, ¿no? Ha crecido mucho porque antes estaba supeditado prácticamente la mayoría de la producción nacional a Estados Unidos. Y ahorita ya se amplió, esa gama se amplió un poco más. Y es una ventaja para el país. O sea, no estamos supeditados simplemente a ellos. Y una de las cosas nomás que hizo mucho ruido es porque Estados Unidos llegaba a comprar más a China que a México y pensar que solamente los divide una frontera, ¿no? O sea, donde los costos son menores. Esa es una de las cosas, pienso que se dejó ir una buena oportunidad para crecer más en este tipo de negocio. Porque hubiera sido una ventaja, lo que le llaman los estudiosos del comercio internacional, es una ventaja de especialización y de productividad. Entonces, con eso, pues, los chinos, por mucho que produzcan muchos productos, pero ya sabes cómo son los productos chinos, ¿sabes? Nosotros creo que alguna vez los hemos utilizado y ya sabemos cómo son. Pero ni aún así, recuerde que Estados Unidos está compuesto por una sociedad entre 25 y 30 de inmigrantes, entonces pues tenemos la costumbre de siempre comprar cosas cómodas, ¿no? Por no decir baratas. Entonces eso le dio presencia a China, ¿no? Entonces las cosas caras, pues, no, eso también va a depender de cultura. México exporta generalmente petróleo y derivados, producto de la industria automotriz, monitores, frutas, vegetales, carne bovina, cerveza de Malta, computadoras, azúcar de caña, pescado, artículos de joyería de metales preciosos.
donde se hace el famoso Tasco. Supongo que por ahí se iba a dar una vuelta. Ahora, países que importa, de dónde compra? Acá viene lo malo de la película. Se compra Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Alemania, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, India y Taiwán. Ese es el orden que hay de la preferencia por la compra de productos. Ahora vamos a ver qué productos, ¿no? Gasolina, automóviles, circuitos integrados, gas natural, refacciones, medicamentos, artículos de plástico para transporte y envasado. Entonces, todo. Acá la noticia es que tenemos una balanza comercial deficitaria. Esa es la parte gris, ¿no? Porque eso significa que compramos más de lo que vendemos. Y ya adelante creo que ya le expliqué, ¿no? Si compramos más de lo que vendemos, pues es salida de dinero del país. Y eso no nos conviene.